Un segundo para que podamos ver bien. Bien, buenas noches. Ante todo, ya en la clase pasada vimos en líneas generales varios temas importantes que hay que siempre tener en cuenta cuando trabajemos con alimentos, ¿no? Considero que los conceptos han sido claros, ¿no? Los ejemplos que hemos puesto lo son también. Y el día de hoy, tal como indicó la señorita hace un momento, vamos a ver las competencias y la regulación del SENASA. ¿Sí? Bueno, esta es la agenda del día de hoy. Vamos a ver qué es la naturaleza jurídica y el marco legal del SENASA, las funciones y atribuciones en sanidad agraria que tienen, ¿no? Con el control fitosanitario y zoosanitario, ¿no? El registro y autorización de los establecimientos agropecuarios. Luego vamos a ver las certificaciones sanitarias y fitosanitarias, los requisitos para exportar productos agropecuarios y por último la fiscalización, inspección y las medidas administrativas. Estos puntos los vamos a ver en un ejemplo muy, muy puntual que traigo el día de hoy, ¿ya? Y bueno, en lo que da de la clase vamos a poder resolver las preguntas y dudas que tengan al respecto. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de la naturaleza jurídica y el marco legal del SENASA. En principio, hay que reconocer que el SENASA es un organismo público, técnico, adscrito al MIDAGRI, que es el MIDAGRI, el Ministerio de Agricultura y Riego. ¿Sí? Este organismo es una autoridad nacional en sanidad agraria, ¿no? Y el marco legal tiene la Ley General de la Sanidad Agraria y tiene competencias en la sanidad vegetal y animal. ¿Sí? Esta entidad, ¿no? Va a ejercer sus competencias a través de facultades que le otorga el mismo gobierno, ¿no? Entre las cuales está normar, promover, supervisar, sancionar actividades relativas y de alguna forma que estén muy congregadas a los temas de producción. También va a tener la posibilidad de certificar, ¿no? Y comercializar, bueno, comercializar las semillas de calidad y fertilizantes y demás insumos agrarios en sí. Bien, eso es lo que hace referencia al organismo, este organismo público muy importante que hay que tener en consideración como parte de, bueno, profesionales que somos, ¿no? Y que obviamente estamos teniendo mucho interés a lo que hace referencia todo lo que vendría a ser agroalimentario. Tenemos la misión importante de esta entidad es ejercer el rol rector de la sanidad agraria, inocuidad de alimentos agropecuarios, de producción y procesamiento primario y piensos con la fiscalización de la producción orgánica y semillas al servicio de productores agrarios, ¿no? Va a tener una actuación importante en la cadena agroalimentaria y los consumidores, ¿no? Este siempre es un organismo que va a ser y va de alguna forma a estar accesible, eficiente y de forma sostenible. Este organismo también, de alguna forma, en muchas de las ocasiones, tiene acción con otros organismos, como les mencioné la clase pasada, que es la COMPIAL, ¿no? La COMPIAL es, de alguna forma, las reuniones que tienen los organismos sanitarios, ¿no? Que hacen referencia a, de alguna manera, se reúnen para ver temas direccionados a, por ejemplo, el Códex Alimentario, ¿no? Hay que tenerlo siempre también presente.
Eso es más o menos el organigrama que se maneja en el SENASA de por sí, ¿no? Se rige por una jefatura nacional, ¿no? Hay un secretario técnico, una oficina de secretaría técnica, ¿no? Tiene un órgano de control institucional, ¿no? Adicionalmente tiene oficinas de administración, oficinas de centros de diagnóstico de producción, oficinas de planificación y desarrollo institucional, oficinas de asesoría jurídica, ¿no? Porque obviamente como es un ente que va a normar y regular, siempre va a tener que llamar a, obviamente, alguna situación que tenga que ver con el derecho, ¿no? Entonces, es importante que haya una revisión de esa índole, ¿no? Vamos a tener dentro de esta jefatura nacional la subdivisión, estas son subdivisiones, la subdivisión de la Dirección Sanidad Vegetal. Luego vemos lo que es la Dirección de Sanidad Animal y lo que vendría a ser la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria. ¿Sí? Este organismo tiene estas direcciones, ¿no? Las cuales van a tener las diferentes subdirecciones. Sí lo pueden ver, entiendo, ¿no? Por favor, ¿me confirman si es que pueden ver el diagrama? Porque por ahí creo que están diciendo que no se ve muy claro. ¿Sí? ¿Sí se ve? Muy bien. Entonces, vamos a ver que el organismo en sí está congregado de esta forma, ¿no? La Dirección de Sanidad Vegetal va a tener una subdirección de cuarentena vegetal, una subdirección de análisis de riesgo y vigilancia fitosanitaria, ¿no? Una subdirección de moscas de la fruta y la proyección, los proyectos fitosanitarios. Vamos a tener la subdirección del control biológico, ¿no? En cuanto a la Dirección de Sanidad Vegetal. Si se ve pixeleado, igual van a poder verlo. A ver, si se ve pixeleado, lo van a poder ver. A ver, vamos a. Un segundo. Me escriben que lo notan muy pixeleado. A ver, veamos así. Es una imagen que he podido recopilar. Ah, bueno, sí, se ve pequeño es porque obviamente el gráfico es pequeño. Es un organigrama que he podido recopilar. Bien, igual lo van a tener, entiendo, en la plataforma lo van a poder visualizar y bueno, igual lo estamos comentando en este momento, así que hay que estar atentos también, ¿no? Vamos a tener la Dirección de Sanidad Animal, ¿no? La siguiente dirección, que va a tener la Subdirección de Cuarentena Animal, ¿no? La Subdirección de Análisis de Riesgo de Vigilancia Epidemiológica, que tiene una dirección ejecutiva, la cual se va a segregar en una gestión, en un área de gestión, un área de sanidad vegetal, un área de sanidad animal, y lo que vendría a ser un área de insumos agropecuarios e inocuidad agroalimentaria. Estos van a tener puestos de control, ¿no? Prácticamente transversalmente, no sé si deben haber escuchado en algún momento, el SENASA está presente también en algunas localidades que lo vamos a ver más adelante también y van a poder de alguna forma tenerlo en consideración. Estos también tienen un centro de trámite de documentario, ¿no? Por ejemplo, en el área de sanidad animal y en el área de insumos agropecuarios e inocuidad alimentaria también ejercen una función de alguna manera que da lo que vendría a ser cierta documentación. Justo la clase pasada me preguntaban sobre el certificado de tránsito interno, lo vamos a ver igual más adelante, pero para que tengan en conocimiento que ello es muy importante, ¿no? Y por último, la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria, ¿no? Que va a tener la Subdirección de Insumos Agrícolas, la Subdirección de Insumos Pecuarios, la Subdirección de Producción Orgánica, la Subdirección de Semillas y Beberos y la Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria.
Es necesario mencionar, deben haber visto o deben haber escuchado, como profesionales que somos, que el SENASA se encuentra ubicado, el SENASA Central, es decir, las oficinas centrales se encuentra ubicado en La Molina. Adicionalmente a estos servicios, ¿no? A todo lo que les estoy mencionando, el SENASA también tiene un servicio de laboratorio, ¿no? Es un laboratorio que se encuentra certificado y es de alguna manera uno de los laboratorios más importantes porque de ahí llegan ciertas muestras o diferentes muestras para tanto confirmación como también brindando el servicio de verificación de ciertas condiciones como tal, ¿no? Entonces, este es el organigrama en sí del SENASA. Está dividido por la alta dirección, ¿no? El órgano de control, el órgano agroalimentario, ¿no? Y así sucesivamente en referencia a lo que vendría a ser la distribución del organismo como tal dentro, ¿no? Como les había mencionado hace un momento, aquí podemos ver imágenes que hacen referencia a profesionales que están haciendo verificaciones de importancia, ¿no? Por ejemplo, aquí viendo o haciendo trabajos direccionados con las alpacas, ¿no? Temas que también obviamente hacen referencia a, por ejemplo, vacunación, a ver los controles de vectores y demás que obviamente puedan de alguna forma ser necesarios como tal. Bien, esta es la cobertura del SENASA como tal, ¿no? Vemos cómo está distribuido a nivel nacional, ¿no? En los diferentes departamentos del país, ¿no? Van a haber oficinas, ¿no? Son 25 órganos desconcentrados, ¿no? Van a tener direcciones ejecutivas, 51 centros de trámite documentario, ¿no? 223 locales como centros binacionales de atención en fronteras, sobre todo en las fronteras, los puestos de control externo, ¿no? Y 11 almacenes que hace referencia como tal, ¿no? Entonces, esto es la distribución, cómo es que se encuentra el SENASA en la amplitud del litoral peruano, ¿no? Y hay que tener en consideración muy importante la función de esta entidad en las fronteras, porque obviamente hay que evitar que algún animal o algún producto pueda venir del exterior y de alguna forma generar un impacto negativo al país, ¿no? Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta. Bien, las funciones y atribuciones de la sanidad agraria en sí, vamos a ver qué es el control fitosanitario y zoosanitario, ¿no? Donde se realiza la vigilancia epidemiológica, ¿no? Se hace una fiscalización mediante medidas administrativas, ¿no? Obviamente se hacen, como aquí vemos a la inspectora, ¿no? Está viendo el producto, si es que se encuentra conforme, ¿no? De hecho, dentro de la inspección debe haber solicitado cierta información de importancia, por ejemplo, el tema de residuos plaguicidas, por ejemplo, en el tema de los vegetales. Aquí vemos, por ejemplo, también a un profesional que está haciendo el aretado, como les mencioné en la clase pasada, ¿no? Actualmente ya se encuentra de alguna forma indicado, dictaminado, el tema de los dispositivos oficiales de trazabilidad, ¿no? Que son los aretes. En este caso es una especie porcino, ¿no? Ya están de alguna forma también haciendo control en los animales de traspatio, ¿no? Consideremos animales de traspatio los que no se encuentran en una granja tecnificada como tal, ¿no? Y obviamente es de crianza familiar y obviamente tienen que llevar un control porque las enfermedades lo que originan por lo general es que si hacemos un descuido, si tenemos un descuido en traspatio, que es en casa, ¿no? Pueden de alguna forma tener un impacto mayor de alguna manera, ¿no? Y ya se ha visto a nivel de la historia de nuestro país que hemos tenido impactos negativos
a la salud por ello, ¿no? Adicionalmente a esto, también vemos aquí este profesional que está básicamente haciendo una inspección al traslado, la movilización de animales, ¿no? Entonces, hace la verificación de la cantidad de animales y las características de estos, ¿no? Bueno, esto también es muy habitual, por ejemplo, en las provincias del Perú, ¿no? Que los trasladan de alguna forma en furgonetas, camionetas y demás, pero obviamente siempre teniendo en consideración que tengan las condiciones adecuadas en principio, ¿no? Obviamente es un trabajo en conjunto con el ganadero, con la persona que cría estos animales para que tengan en consideración mantener el camión limpio, desinfectado y demás. Eso también lo que el profesional debe estar haciendo la verificación, ¿no? Al momento de emitir el documento, el certificado de tránsito interno, hay una hojita adicional que hace referencia a que el profesional ha evidenciado la desinfección como tal del camión o el transporte, perdón. Entonces, previo a ello ha tenido que verificar que ese camión estaba conforme, ¿no? Es decir, dentro de las facultades de alguna forma que lo permite. ¿Sí? Y bueno, aquí vemos también que esta colega está haciendo la verificación de otros productos. ¿Sí me escuchan? Sí se escucha, magíster, todo con normalidad. Muy bien, gracias. Son productos que son los que están siendo verificados y obviamente haciendo la trazabilidad como corresponde, como tal. ¿Sí? Bien, esto es un certificado de tránsito interno, justo lo consultaron en la clase pasada, consideré importante compartirlo con ustedes, ¿sí? Este es el título, ¿no? Certificado de sanitario de tránsito interno para animales y subproductos de origen animal, ¿no? Veamos aquí, estos son todos los datos que nos da el documento. Primero, el tipo de usuario. Segundo, la razón social y el propietario, o el propietario. El RUC, ¿no? En caso, toda la información que sea necesaria, si es que no es una empresa, en este caso es una empresa, es una granja de porcinos, ¿no? Luego vamos a ver los datos del documento de por sí. La fecha de emisión del certificado de tránsito interno, por ejemplo, en este caso, es el 27 del 2 del 26, ¿no? Luego, los días de validez. ¿Cuánto vale este documento? ¿Cuánto tiempo vale este documento? 12 días. Ya a nivel del SENASA, anteriormente, hace varios años, serán unos 5 años aproximadamente, se emitía un documento manual, ¿no? Básicamente porque, bueno, había un poco la discordancia y era un poco complicado de alguna forma, por ejemplo, en los territorios que no hay de repente tanta cercanía a poder imprimir un documento, pues obviamente, o no había oficina, lo hacían manual. Actualmente lo siguen haciendo manual, pero anteriormente se manejaba un periodo de validez diferente. Ahora ya de por sí, sea impreso o sea manual, el documento vale 12 días, ¿no? Entonces, estos animales tienen 12 días para llegar al lugar de alguna forma a donde deberían llegar como tal, ¿no? Responsable, en este caso, el responsable de la emisión es NASA, ¿no? Nombre responsable de la inspección, ¿no? Este es el profesional, el colega que ha hecho la inspección como tal, ¿no? ¿Dónde se emitió el documento, no? Centro de trámite de documento Cañete, por ejemplo, en este caso. Motivo de pase, animal, ¿no? El uso propósito de este certificado, de este lote que está saliendo, ¿no? Vean aquí que hay diferentes consideraciones, ¿no? Comercio, exhibición, reproducción, engorde, beneficio. Otro, ¿no? Que obviamente tiene que poner qué otra condición sería para este documento. En este caso es un documento
realizado para el beneficio de estos animales. ¿Sí? La procedencia, bueno, Departamento Lima, Provincia Cañete, Distrito Nuevo Perial, ¿no? Centro Poblado Nuevo Perial, ¿no? El establecimiento, ¿no? Sería en Cañete, ¿no? El destino va a ser Lima, ¿no? Provincia Cañete, Chilca, ¿no? A ser sur, ¿no? Es un centro de beneficio que hace 2 años recién tiene, ya es un camal nuevo, que queda en Chilca, ¿no? Entonces, se llama Cerdos del Sur Perú, ¿no? Este sería el lugar a donde de alguna forma llegaría este lote de animales, ¿no? Aquí, sí, los animales son trasladados vivos, por eso es que hace referencia de que estos animales van para beneficio, ¿no? Entonces, aquí vemos las especificaciones. Bueno, esto es lo que hace referencia principalmente a netamente lo que demás especies, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vacunas y tratamientos aplicados, ¿no? En este caso, peste porcina clásica, este es el certificado, en qué fecha y qué lote de vacuna se utilizó. Entonces, eso nos ayuda y es un documento contundente para la trazabilidad como tal. Bien, aquí tenemos lo que sería la referencia, ¿no? En este caso es especie el cuadro de arriba hace referencia para caprinos, ovinos, bovino, equinos, ¿no? Y acá se pone toda la información explícita de cada uno de los animales que están siendo trasladados, ¿no? Luego de ello, hay esta columna que hace referencia a las otras especies animales, ¿sí? En este caso es porcino, ¿no? Un lote de 40 y otro lote de 40. 40 hembras y 40 machos, ¿no? Aquí hace referencia, bueno, la raza, ¿no? Que en realidad debería ser línea genética, pero está indicado como raza, ¿no? Características de la edad, en este caso, por ejemplo, es gorrino, ¿no? Si fuese lechón, si fuese marrana, ¿no? De alguna manera eso también se indica como tal, ¿no? Y el lote de alguna forma que hace referencia a la saca de por sí, ¿no? Todo esto es firmado, ¿no? Por el colega que ha hecho de alguna forma toda la verificación como tal, ¿no? Esos son los datos del transportista, el brevete, los documentos de identidad, en qué medio se está transportando, ¿no? Y tal. Eso es lo que hace referencia al certificado de tránsito interno. Este certificado puede ser utilizado también para otros productos, ¿no? Que hacen referencia a movilización, ¿no? Por ejemplo, aquí hace referencia datos de producto, ¿no? Producto, qué cantidad, qué tipo de producto, unidad medida, la cantidad y otra especificación. En este caso, la movilización ha sido de solamente estos 80 cerdos en este camión de por sí. ¿Sí? Bien. Bien. Tenemos en este cuadro una referencia. Vamos a poner, no sé si es que llegan a ver esto. Creo que lo puedo checar un poquito más. No voy a ver las preguntas, perdónenme, en este momento para poder continuar como tal. Sí, voy a ver si es que mi audio está prendido ya. Ok. Entonces, esto hace referencia a las principales funciones y o competencias del SENASA como tal. Como les había mencionado, bueno, se dirige a la sanidad agraria, ¿no? Es un ente rector de la sanidad agraria. Estas van a ser las leyes, ¿no? Ley de Sanidad Agraria, General de Sanidad Agraria, mediante el decreto legislativo número 1059-2008, ¿no? Y adicionalmente el reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria, que vendría a estar dada por el Decreto Supremo 018-2008 AG, ¿no? Luego tenemos como función
la inocuidad agroalimentaria de procesamiento primario y piensos, ¿no? Es un ente rector de inocuidad de los alimentos agroalimentarios de producción y procesamiento primario y piensos. Esto va a estar dado por la Ley de Inocuidad de Alimentos, el Decreto Legislativo 1062-2008, ¿no? Y el Reglamento de Decreto Legislativo 1062, Decreto Supremo 034-2008. En cuanto a la producción orgánica, vamos a tener que es la autoridad en certificar la producción orgánica, ¿no? Donde tenemos la ley de promoción de producción orgánica o ecológica, la ley 29.19.6/2008 y el reglamento de la ley 29.19.6 con el decreto 010/2012 AG. En cuanto a los fertilizantes, también, ¿no? Se cumple función ante los fertilizantes, es una autoridad en fertilizantes y sustancias afines, ¿no? Donde se revisa el decreto legislativo 1387 que fortalece la competencia con las funciones de supervisión, en principio, fiscalización, sanción y rectoría del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, ¿no? De por sí. Y las semillas, la autorización, la autoridad en semillas, la ley 2762, ¿no? Y la resolución ministerial 0142-2020 MINAGRI, ¿no? Esas son las competencias, las líneas generales en cuanto al SENASA, ¿no? Obviamente cada reglamento, cada ley abre otros procedimientos, otros reglamentos y demás, ¿no? Y lo que le da el decreto legislativo 1386-7 le da a la entidad como tal la potestad de supervisar, fiscalizar y sancionar de por sí. Bien, ahora hablemos del control fitosanitario y zoosanitario, ¿no? Este control es para prevenir la presencia de plagas cuarentenarias, ¿no? Por ejemplo, el tema de la mosca de la fruta, ¿no? Los programas de erradicación de estos en sí, que puedan ser vectores u otros, de alguna forma, microorganismos y demás, ¿no? Protección del patrimonio agroalimentario y el control de enfermedades animales en principio, ¿no? Más adelante, como les mencioné, vamos a ver un ejemplo importante en relación a ello también, ¿no? Ese ejemplo va a ser bastante didáctico y lo van a poder tener en cuenta. Luego, vamos a mencionar sobre el registro de la autorización de establecimientos agropecuarios, ¿no? El registro de productores agropecuarios, va a haber un registro de por sí donde obviamente se haga el conocimiento de que este predio, esta persona natural o jurídica es procesador de productos agroalimentarios, ¿no? Se da una autorización sanitaria mediante una inspección, una auditoría que obviamente hace referencia a poder verificar que todas las condiciones son las óptimas de por sí, ¿no? Luego vemos el cumplimiento, ¿no? Hay un cumplimiento de las condiciones técnicas, ¿no? De repente en esta auditoría, para poder autorizar, han habido observaciones. Por lo general siempre hay observaciones, ¿no? Entonces, pautean las observaciones y dan un plazo de cierto tiempo, obviamente, que hagan el levantamiento de las observaciones, ¿no? Por lo general dan 5 días, ¿no? Siempre y cuando obviamente no haya sido una observación objetable, crítica, ¿no? De repente encontrar roedores, ¿no? Dentro de una sala de procesamiento, ¿no? Que eso va conforme con el tema de el control de plagas o alguna circunstancia como tal que de alguna forma no sería la adecuada, ¿no? Luego tenemos la supervisión periódica, continua, muy continua, cada cierto tiempo, ¿no? Como mencioné hace un momento también, la entidad hace supervisiones opinadas, es decir, te dicen ya, en tal mes nos toca hacer una inspección, ¿qué día podemos ir?
y también inopinadas, es decir, en cualquier momento pueden llegar y pueden solicitar de alguna forma hacer la verificación del procesamiento de los productos que venimos realizando. Las certificaciones sanitarias y fitosanitarias de por sí, ¿no? Como ya mencioné hace un momento, he puesto un ejemplo bastante claro en relación a lo que vendría a ser el certificado de tránsito interno, ¿no? Eh, pero eso es uno de los documentos que hacen referencia como tal también a lo que emite el SENASA como tal. Vamos a tener el certificado sanitario oficial, el certificado fitosanitario, ¿no? Que también es emitido por la entidad, los requisitos según el país de destino, ¿no? Vamos a tener que tener claro si es que de repente estos para exportación, ¿no? De repente, primero tenemos que tener clarísimo si es que van a considerar que el producto o los productos que salgan tengan ciertas condiciones. El país de destino tiene que indicarnos que obviamente no va a haber ninguna objeción con ello al momento de llegar a la aduana del otro país, ¿no? Porque sí puede ocurrir, ¿no? Que de repente falte un documento y obviamente ese lote o esa cantidad de producto que por lo general si llegan a ser contenedores, obviamente pueden ser devueltos, ¿no? Rechazados, hasta eliminados de alguna forma si es que no contemplan, no tienen la documentación correspondiente, ¿no? La inspección previa al embarque siempre es importante también que debamos considerar. Bien, vamos a ver los requisitos para la exportación de los productos agroalimentarios, ¿no? En principio, para poder exportar, necesitamos formalizar el RUP, ¿no? Y este RUP va a tener que estar activo, ¿no? Habido en SUNAT, ¿no? Y estar habilitado de por sí para los bienes que de alguna forma estamos queriendo exportar, ¿no? Vamos a tener que cumplir con las certificaciones, llámese SENASA o DIGESA. Bueno, DIGESA lo dejamos para después, pero en cuanto al SENASA, sí cumplir con todo lo que obviamente hace referencia. Por ejemplo, en los productos vegetales frescos, van a requerir un certificado fitosanitario de exportación, ¿no? Que va a tener que estar emitido por este organismo, ¿no? Los productos procesados y alimentos requieren un documento de certificado oficial de exportación, ¿no? Bueno, esto es más que nada para el caso de industrializados, productos industrializados que llevan un aditivo adicional, como les había mencionado también, ¿no? En la clase pasada. Los documentos de exportación, ¿no? Una factura comercial, el packing list claro, ¿no? Documentos de transporte, que va a depender de alguna forma de lo que se requiera, ¿no? El certificado de origen para acogerse los beneficios arancelarios, ¿no? Como tal. El cumplimiento del mercado de destino, como les había mencionado, cada país tiene un requisito como tal, algo que indica que es indispensable dentro de los procedimientos internos que tienen como país, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro toda la documentación y la tenemos que tener al día y conforme, ¿no? Para que obviamente no haya ningún tema ahí. Aquí, como menciono, también es sumamente importante tener claro los límites máximos de residuos, ¿no? Residuos en sí, medicamentosos o algún tipo de residuo químico que de alguna forma pueda estar, ¿no? Presente en el producto, de alguna forma. Lo menciono porque existen los antibióticos, existen los plaguicidas, ¿no? Entonces, estos productos tienen que encontrarse dentro de los valores que el país requiere, ¿no? Si por A o B ahí sale una diferencia, también puede ser rechazado, ¿no? Y las normas del etiquetado del país que importa, ¿no? Que ya tenemos, claro que también nosotros tenemos una ley que nos hace referencia al etiquetado como tal de ello, ¿no? Bien, en cuanto a la fiscalización, las inspecciones y las medidas administrativas que toma el SENASA de por sí, como les había mencionado, pueden ser programadas
inopinadas o no opinadas, ¿no? Donde se va a emitir un acta de inspección, va a haber las medidas preventivas y correctivas, y obviamente si no contemplamos todo lo que está en torno al giro del negocio que nosotros hemos testificado y hemos habilitado y demás, podemos llegar a tener un procedimiento administrativo sancionador. Es decir, nos pueden quitar la licencia o alguna otra situación que de alguna forma no va a ser la adecuada para que obviamente continuemos con el procesamiento como corresponde. Sí, vamos a ir con el ejemplo. Esto, bueno, es también algo que he podido recopilar, es un ejemplo en cuanto al tema de la normativa avícola, ¿no? Vamos a ver, aquí hay una resolución jefatural, ¿no? En el tiempo, vean esta escala del tiempo del 2002 al 2024, ¿no? ¿Qué ocurrió en el 2002, ¿no? Se emitió una resolución jefatural 230-2002 que hacía referencia al plan de acción para la prevención de la influenza aviar. En 2003 se generó un decreto supremo 010, ¿no? Ese es el segundo paso, donde se reglamenta el control de la erradicación de la enfermedad de Newcastle, ¿no? En el 2007 se genera el decreto supremo 029-2007 AG, que hace referencia al reglamento del sistema sanitario avícola de por sí. El 2009 hay una modificatoria de este reglamento que se emitió el 2007, ¿no? Se modifica este reglamento sanitario, ¿no? E indica que es lo que obviamente hace la diferenciación. En 2010 se emite una resolución jefatural, la 093-2010, que hace referencia a las normas específicas en relación a la autorización de médicos veterinarios en sanidad avícola, ¿no? Es decir, que hay un profesional que debe estar, de alguna manera, debe tener las condiciones para poder hacer las inspecciones sanitarias a los centros que hagan referencia a algún tema avícola de por sí. Y por último, lo que ocurrió en el tiempo, el 2024, ¿no? Se emitió una resolución directoral, la 014, que hace referencia a las medidas sanitarias destinadas para prevenir la diseminación de la influenza aviar de alta patogenicidad a nivel nacional. Recordemos que hubo un brote, ¿no?, de influenza aviar en países vecinos, ¿no? Y obviamente tuvieron que hacerse más exhaustivos los sistemas de control como corresponde, ¿no? Ay, perdón. Bien. El Plan de Acción para la Prevención de la Influenza Aviar tuvo como objetivo uniformizar los procedimientos en principio, ¿no? En cuanto a actividades, estrategias técnicas, prevención y erradicación de las posibles ocurrencias de influenza aviar, ¿no? El 1 hace referencia a la resolución jefatural, ¿no? Donde se aprueban las acciones que tenían como referencia y la interdicción, el sacrificio y destrucción de aves que puedan haber estado comprometidas, la declaración de la cuarentena, la necesidad de limpieza y desinfección, la vacunación estratégica y la CODIA, que es la Comisión de Defensa ante la Influenza Aviar, que esto ha sido una asociación entre el SENASA y la Asociación Peruana de Avicultura, ¿no? Que obviamente ha llamado a diferentes profesionales que también han tenido vinculación con ellos, ¿no? Para que puedan dar reportes y obviamente estratégicamente actuar como corresponde, ¿no? Luego el establecimiento de la zona focal, ¿no? Perifocal y tampón, ¿no? Lo que hace referencia a una vigilancia activa, ¿no? El control de movimiento de aves y productos como tal, de por sí.
Luego, en el punto 2, el decreto supremo 010, ¿no? Donde se aprueba la erradicación de la enfermedad de Newcastle, ¿no? El objetivo y la finalidad era regular los aspectos sanitarios para el control y la erradicación de la enfermedad de Newcastle. Es una enfermedad bastante considerable, ¿no? De alta patogenicidad también, ¿no? Donde se dispone que hay que hacer la vacunación obligatoria, ¿no? Hay que notificar o denunciar los focos, ¿no? Hay que llevar animales a cuarentena o control, las acciones preventivas y sanciones si es que no hay un cumplimiento, ¿no? Aquí, bueno, hace referencia a que obviamente los animales han tenido que ser, obviamente, vacunados para evitar epidemiológicamente que haya una progresión de la enfermedad sin caso, obviamente, hubiese ocurrido. El 3 y el 4, que había mencionado, el reglamento del sistema sanitario avícola, ¿no? La 029 y el decreto supremo 020 que hace la modificación de por sí. El objeto de este reglamento era regular las acciones y las medidas sanitarias impartidas por el SENASA, ¿no? Para preservar el buen estado de la población avícola, la calidad de los productos y consecuentemente evitar y prevenir los riesgos a la salud pública, ¿no? Se registró, se estableció, se hicieron vigilancias de enfermedades, ¿no? Que obviamente eso también se encuentra en todos los dos documentos, ¿no? El control sanitario, el control de movilización, la inocuidad de faenamiento de los animales, ¿no? Las condiciones que hay que tener para poder faenar animales, aves de abasto de por sí, ¿no? Autorización de profesionales, esto es algo que está indicado, importante, ¿no? El médico veterinario que haga estas inspecciones no es cualquier médico veterinario, sino un médico veterinario que haya pasado por evaluaciones del mismo SENASA, ¿no? Y tenga un documento que lo avale frente a ello, ¿no? Para poder dar frente a lo que está supervisando o está previniendo algún tipo de interacción de por sí, ¿no? La autorización de laboratorios de diagnóstico veterinario, ¿no? Y las infracciones de por sí de las sanciones, ¿no? Esto es, bueno, el registro y autorización de establecimientos avícolas, ¿no? Cómo es que se procede, ¿no? Con respecto a ello, ¿no? El proceso de autorización sanitaria y registro de establecimientos avícolas, ¿no? Se hace mediante el procedimiento TUPA, la solicitud del interesado, ¿no? La evaluación in situ en la ubicación, la bioseguridad, se emite el ASAF, ¿no? Que es la autorización sanitaria de un establecimiento avícola, ¿no? Con el título y el habilitante, ¿no? El número de registro con un código oficial, ¿no? Esto es como de alguna forma debe salir, ¿no? Los establecimientos avícolas autorizados a nivel nacional son 83, en las platas de incubación 1.649, en granjas, ¿no? Progenitoras, reproductoras, de postura y de engorde, ¿no? Y 38 centros de copios de aves, ¿no? Obviamente todo tiene que estar reglamentado y autorizado por un médico veterinario y obviamente ello que tenga este profesional la autorización sanitaria avícola, ¿no? Que permita también ejercer esta función como tal. Perdón. Bueno, esto es más un tema en referencia a los profesionales, ¿no? Los profesionales que deben contar con ello, ¿no? Con el convenio que hace referencia a que estos profesionales puedan realizar actividades direccionadas a los centros avícolas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la resolución que hace referencia a ello, ¿no? Y los objetivos, ¿no? En relación a la autorización de los profesionales en ello, ¿no? Quinto, tenemos la resolución jefatural, ¿no? La 093 SENASA, las normas específicas, ¿no? Que hacen referencia a atender la aplicación de las medidas sanitarias oficiales
supervisar continuamente los establecimientos, informar si es que ocurriese alguna sospecha, gestionar las tomas y envíos, ¿no?, al SENASA como se indica, comunicar el incumplimiento de la normativa de sanidad avícola de por sí. Aquí tenemos lo que vendría a ser las penalidades por incumplimiento, ¿no? 15 días, desde 15 días de suspensión hasta 3 meses, o la revocatoria de la autorización. Esto netamente si no cumplimos como corresponde con el normamiento como tal, ¿no? Eso es un cuadro que hace referencia a los incumplimientos, ¿no? Y qué condiciones en cuanto a la penalidad y el nivel de riesgo podríamos encontrar, ¿no? Vean aquí, estos son los ejemplos en cuanto a este tema de por sí, si en caso no llevamos las condiciones como corresponde, ¿no? Y qué afecciones podría generar de por sí. Esto también, en cuanto al profesional, hace referencia, puede ser suspendido si es que no emite el informe, ¿no? O no informa directamente si en caso haya alguna condición no conforme, ¿no? Los registros y demás, si es que no se llevan como tal, como corresponde. Ay, perdón. Y bueno, por último, lo que vendría a ser la resolución directoral, ¿no? La 014-2024, ¿no? Estas serían las medidas, ¿no? El anexo 1 hace referencia a las medidas sanitarias destinadas a prevenir la influenza aviar. El anexo 2, los lineamientos para la vacunación de la influenza aviar. Y el anexo 3, los lineamientos de la certificación sanitaria para movilizar aves y sus productos, ¿no? Esto hace referencia a la movilización, cumplimiento de cuarentena, vacunación perifocal, la prohibición de realizar eventos gallísticos, por ejemplo, las ferias o exposiciones, ¿no? El SENASA debe también supervisar de por sí, tener en consideración ello, ¿no? Y los lineamientos de por sí que vamos a tener en consideración. Bien, hasta aquí llegó la presentación. No sé si es que tuviesen alguna duda, les agradecería. Me parece que por el chat han estado escribiendo algunas cosas. A ver, vamos a ir a las dudas. Bueno, me decían que no se escucha bien. Eso sería como una guía de remisión, pero el transporte de animales. Andrea, no. El certificado de tránsito interno no cumple una función de una guía como tal. Es un documento que hace referencia a una evaluación sanitaria, ¿no? Una evaluación sanitaria de importancia que obviamente debe cumplir como corresponde. Diego dice, en todas las especies que son transportadas tienen la misma duración el certificado de tránsito interno, 12 días para todas a partir de hace, me parece que 5 años, 12 días son de duración el certificado de tránsito interno. Eso es cierto. Hola, el traslado de animales vivos, sí, es en el caso de traslados vivos, la emisión de ese documento que les presenté era para animales vivos que iban para beneficio, ¿no? Sí, si fuese producto ya terminado, saldría en la zona del documento en referencia a los productos como tal. No, Andrea, no sería como una guía, no sería como una guía, es un documento, un certificado de tránsito interno, hace referencia a la evaluación sanitaria como tal, como había mencionado hace un momento. Juan Manuel, consulta, ¿estos animales ya están aptos para beneficio directo? ¿Ya no vuelven a realizar otras evaluaciones a los animales en ese camal? No. Es un requisito, como les había mencionado, ¿no? Es el DNI del animal, del lote, mejor dicho. El DNI del lote. En este caso, de esos 80 animales, esos 80 animales llegaron con esos documentos. Pero el médico veterinario, a cargo del beneficio, ¿no? En ese centro de beneficio, debe de hacer una evaluación ante mortem y verificar si estos animales se encuentran conformes para poder ingresar al beneficio.
¿no? Si se encuentran conformes, ingresan al beneficio regularmente. Si no se encuentran conformes, si es que no vemos de alguna manera que haya habido alguna condición que de alguna forma nos lleve a una evaluación más exhaustiva, de repente haciendo un muestreo de sangre y tengamos que enviarlo tengamos que enviar esa sangre a verificar, etc. En ese caso, hay un corral de cuarentena, ¿no? En las diferentes especies siempre debe haber un corral de cuarentena donde de alguna forma dejemos estos animales en observación y podamos de alguna forma ver si es que es conforme mediante pruebas laboratoriales que ese animal puede ingresar sin mayor inconveniente y que obviamente no vaya a generar alguna afección al lote de por sí. ¿No? Entonces, a la pregunta de Juan, ¿no? El mismo Camal debe hacer sus propias evaluaciones, ¿no? Y si es que es necesario hacer una cuarentena de los animales que sean presuntivos a algún tipo de enfermedad, obviamente deben de alguna forma deben de resguardar una evaluación contundente como tal. El documento es una referencia, el documento certificado de tránsito interno es un documento que nos ayuda en la trazabilidad a saber realmente de dónde llegan esos animales y demás, pero no es que por ese documento vaya a evitar la evaluación ante mortem que vayan a hacer en el predio, ¿no? Y eso está reglamentado de por sí. William dice, ¿hay alguna... Uy, ¿dónde está? William dice, ¿hay alguna cantidad máxima establecida en el número que conforma un lote? En realidad va a depender, ¿no? Básicamente de los camiones, ¿no? La cantidad de los camiones es diversa, ¿no? Eh, y obviamente esto conlleva a un tema de bienestar animal que también lo ve el profesional que obviamente está haciendo la supervisión para poder emitir el certificado de tránsito interno. Por lo general, eso se cumple con las entidades o las autoridades que de alguna forma, perdón, las empresas que están más formales, ¿no? Es un poco más complicado cuando es de traspatio porque de repente me pasó en algún momento que por desconocimiento trajeron un lote de animales en la maletera de un carro, ¿no? Y era verano, como comprenderán, obviamente eran ovinos, eran ovinos. Nos trajeron en una maletera del carro, pero de un carro no abierto, sino un carro cerrado, ¿no? Entonces, eso hace referencia a que tengamos en consideración también los temas de bienestar animal. Es más que nada por falta de conocimiento a veces las personas no deben de ser un poco más capacitadas y eso hay que tener en consideración siempre para que evitemos cualquier tipo de circunstancia como tal. ¿Sí? Les pongo el ejemplo porque es lo más claro que yo he podido ver por falta de conocimiento. La cantidad, el número obviamente es relativo y cuando obviamente va relacionado al tema de bienestar, que también es identificado y revisado por el inspector que hace esta verificación. Grecia dice, en una planta de procesamiento puede tener autorización para productos vegetales, ejemplo, frutas congeladas, y a la vez autorización para sala de cortes de carne. En realidad, no. Deben ser lugares separados, ¿no? Deben ser físicamente separados. Por ejemplo, puedo tener un espacio en el cual de alguna forma le pongamos una pared física para que de alguna manera pueda evitar ello, ¿no? Algún tipo de contaminación cruzada, porque, claro, una sala de cortes de carne emite de alguna forma
sangre, ¿no? Entonces, inminentemente va a haber sangre, va a haber grasa, ¿no? Y demás. Para productos vegetales es otra consistencia, es otro tipo de procesamiento también, ¿no? Entonces, es para resguardar la integridad del el local, del predio de por sí, y evitar ello, ¿no? Dice, de hacer así, ¿se puede sacar en una sola autorización o son diferentes emitidas por el mismo SENASA? Son diferentes documentos emitidos por el mismo SENASA, pero cuando se hace la verificación y demás, deben ser lugares totalmente diferentes. Es, por ejemplo, en el caso, en el caso de los centros de beneficios, si beneficiamos res, ¿puedo beneficiar en el mismo sitio cerdo y en el mismo sitio ave? No, porque de alguna forma tiene que ser físicamente diferenciado. En algún momento vamos a tener incremento de repente de producción y obviamente eso conlleva una contaminación cruzada a la que hay que siempre evitar, ¿no? Luego dice Robert, ¿cómo puedo ser veterinario autorizado por SENASA? Eso es para sanidad avícola, fácil, rápido. En realidad, pide, o sea, fácil en el sentido de pedir una solicitud y demás, pero tienes que pasar por evaluaciones, ¿no? Evaluaciones que el mismo SENASA te hace como médico veterinario, ¿no? Para sanidad avícola. Te hacen evaluaciones técnicas, una evaluación escrita también, y obviamente este examen, en base a este examen, pues de alguna forma se te va a emitir la documentación que refiere, pero tienes que tener obviamente el conocimiento de trabajo netamente en temas de aves, ¿no? Entonces, esa experiencia también te da la facilidad de alguna forma de brindar ello, ¿no? Como corresponde. Raúl Fernando dice, el certificado de tránsito interno, ¿cuál es su limitación? Siempre su limitación va a ser, por ejemplo, el propósito que les mencioné. Entonces, pongamos que yo tengo que ir a una feria a presentar mis animales, ¿no? Pero saqué el certificado que hice beneficio, ¿no? Y en el certificado indica a qué lugar de beneficio va a llegar esos animales. No puedo ir con esos animales a exponer eh, a una feria, ¿no? Esa es la limitante que tiene el certificado y el lote de por sí, porque obviamente siempre te van a pedir el documento, el certificado de tránsito interno. Y si indica que es otra consideración, no va a tener validez y obviamente se va a observar como tal, ¿no? SENASA trabaja con la MIDIS, con la MIDIS como el Ministerio de Agricultura produce FONCODES y otras entidades. Glenda nos dice, nos da soporte, ¿es cierto? Sí, tiene facultades con las demás, las más entidades de por sí. Grecia dice, un certificado de libre venta para exportar productos alimenticios emitido por la Cámara de Comercio de Lima, ¿tiene la misma validez que uno emitido por el DIGESA? Tendríamos que evaluar y qué producto estás haciendo referencia, ¿no? Si es un producto industrializado, ¿no? Tiene que siempre tener la verificación y constancia del DIGESA como tal, como corresponde. Juan Manuel dice, consulta, yo trabajo en una planta de alimento, helados. En este caso, estamos teniendo muchas evidencias en algunas áreas de presencia de mosquitos húmedos y otros. ¿Cuál sería la recomendación o sugerencia sobre el tema de control de plagas? Fumigación es cada mes en donde laboro. Gracias. Muy bien. Esto es un tema que también me gusta mucho. El tema de control de plagas es bastante interesante, ¿no? Y hay que tener en cuenta, te sugiero, Juan Manuel, que evalúen con de repente es una empresa tercerizada, ¿no?
Si es una empresa tercerizada que te brinda el servicio, es necesario ver y verificar realmente los insumos que estamos utilizando, ¿no? Y aparte el cronograma que estamos utilizando. Cuando tenemos presencia de mayor cantidad de plagas, siempre va a ser en épocas de calor. Entonces, tu planteamiento en el cronograma y lo que el servicio te brinda de este tercero, ¿no? Debe ir en conjunción a, obviamente, el clima, ¿no? Porque si el clima no te favorece por la proliferación de zancudos, mosquitos, moscas y otros vectores, ¿no? De alguna forma hay que reevaluar. Aparte de los temas principalmente de buenas prácticas de manufactura, he evidenciado en muchas ocasiones que de repente el personal toma desayuno y de repente está en una oficina que está contigua a la planta, ¿no? Toma desayuno, no lo desecha como responde en el tacho y demás, ¿no? Eso es un tema de BPMs y eso es capacitación, netamente capacitación a las personas. Yo sugiero que evalúes o que se evalúe netamente por dónde está viendo el flanco, ¿no? Para este quiebre, ¿no? Porque también ocurre, y me ha ocurrido en muchas ocasiones también, ya, es hora de irnos, sacamos la basura, ¿no? Pero la basura se quedó en el contenedor, ¿no? De repente no completamente tapado. Entonces las moscas ahí van a reducir el tiempo de proliferación, ¿no? Porque en verano todo se acelera. Entonces yo sugiero que veas en principio los temas de buenas prácticas en la planta. Segundo, que veas con el proveedor, si es cada mes, yo considero en mi experiencia que cada mes es muy poco, ¿no? En el periodo de calor, ¿no? Sugiero que lo evalúes que también qué productos se están utilizando y acortar siempre el ciclo de la mosca, ¿no? La mosca pasa de larva a pupa, ¿no? Y así sucesivamente, de alguna forma se convierte en una mosca adulto, ¿no? Entonces, hay que ver de acortar, porque de repente también podría ser que la basura, el desagüe, alguna circunstancia que no esté siendo la acorde, ¿no? Y la recomendación sería si también evalúa con el proveedor que tienes, hacer acortar el tiempo de la fumigación. Yo sugeriría en verano cada 15 días, ¿no? Eso es como lo manejo también en planta, ¿no? Bien, Judy dice, en los camales siempre hay veterinario colegiado y habilitado. Eso es completamente cierto. Es siempre, y eso es normado, no me he extendido mucho porque si no nos llevaríamos hasta, no terminaríamos, pero hay un reglamento y les comenté la vez pasada, un decreto supremo, la 015 AG 2015, ¿no? Que hace referencia a netamente la necesidad de tener un médico veterinario colegiado habilitado en la planta, ¿no? Entonces, en la planta perdón, en la planta de beneficio como corresponde. Este médico veterinario va a tener la capacidad de hacer las inspecciones ante y post-mortem que hacen referencia. Alex dice, ¿cuáles son los requisitos para poder autorizar una planta de procesamiento de proceso primario? Los requisitos, en principio, son contar con las BPMs, los POEs y un HACCP implementado, ¿no? Implementar el HACCP, en principio, es indispensable, ¿no? Es indispensable, obviamente ordenando como corresponde. Infraestructuralmente hay que ver qué tipo de procesamiento primario vas a hacer, ¿no? Si es procesamiento primario, de qué producto, de qué tipo de producto y demás, ¿no? Con ello armar todo el manual y un manual de trazabilidad que nos va a permitir de alguna forma sustentar que los productos que estamos realizando se cuentan con todo
todo lo evidenciado como corresponde. Vanessa dice, ¿cuál es la resolución que se usa para fiscalizar plantas de piensos? La 015 también. La 015, el Decreto Supremo 015, también tiene un apéndice, perdón, que hace referencia al rendering, ¿no? Si nos referimos a los piensos en cuanto a rendering, este Decreto Supremo sería el que haría referencia como tal. Si tengo una granja de gallinas y comienzo a ser proveedor de alguna empresa, gallina viva y beneficio, ¿qué tipo de certificado debo declarar para que el producto esté conforme? Bueno, para el caso de las aves, también las aves tienen un certificado de tránsito, ¿no? Este documento es importante e indispensable, ¿no? Primero, el predio debe contar con el ASAF, que es la Autorización Sanitaria de Funcionamiento Avícola, ¿no? Eh, este documento hace referencia a que obviamente el predio avícola cuenta con los lineamientos para que obviamente podamos expender eh, aves, ya sean vivas, bueno, vivas en principio, ¿no? Porque beneficio es otro tipo de documentación y otro predio, no puede ser en un mismo lugar lo mismo, ¿no? Eh, y es para ello que es necesario tener el ASAF, ¿no? Tener el certificado de tránsito de las aves, ¿no? Que obviamente es más o menos parecido al de los cerdos que les mostré, pero hace referencia, bueno, los temas netamente de enfermedades aviares de por sí. Soledad dice, ¿es renovable igual que el DIGESA cada 2 años la autorización sanitaria del SENASA? Bueno, si es que va a depender, ¿no? Ahí ya se encuentran la mayoría de predios autorizados, ¿no? Y cuentan con alguno de ellos vigencia indeterminada, ¿no? Eh, por ello, de alguna forma, eh, bueno, los predios pueden hacer los procesamientos como tal. Pero si es un predio nuevo, obviamente va a ser, dependiendo de alguna forma del producto que estemos realizando, ¿no? Puede ser tanto por 2, 5 años, de alguna forma, o las evidencias de alguna forma que se tenga como tal de por sí. Bien, tengo una granja agropecuaria que produce productos agropecuarios como hongos, comestibles, trigo, maíz, avenas, también animales como ganado vacuno. ¿Cómo puedo sacar un certificado de SNIT? ¿Es por cada producto o uno agropecuario? Elsa. Eh, bueno, tienes que hacerlo todo en una línea diferente y tienes que tener una autorización para ello como tal, ¿no? No puedes tener todo junto mezclado de alguna forma porque entiendo que tampoco es así, ¿no? Entiendo de que tienes cada cierto sitio en orden, ¿no? Cómo lo vas a presentar y demás. En cuanto al certificado de los animales vacunos, de los vacunos es básicamente tienes que notificar al SENASA, ¿no? Para que hagan la evaluación de por sí, para que hagan la evaluación de por sí de este predio, de este lote de animales, ¿no? Donde de alguna forma tiene que hacerse la revisión por parte del profesional que cumple con los lineamientos, es decir, con la vacunación, la desparasitación, que entiendo que también al ser un predio que lo tienes, ¿no? Entendería que cumple con esa funcionalidad. Lo que hay que hacer es notificar al SENASA, ¿no? Para que puedan hacer la inspección como tal y la verificación para que puedan emitir el documento como refiere. Judy dice, la autorización del SENASA es indefinida, pero pueden hacer monitoreo mediante inspecciones. Claro,
puede ser indefinida. He puesto un caso, por ejemplo, donde actualmente trabajo, la autorización es indefinida, pero hacen monitoreos constantes, mensualmente o inopinadamente, ¿no? Entonces, es de suma importancia tener en cuenta. Bueno, Elliot dice, en caso de querer exportar limones y ajíes, materia prima, ¿qué certificaciones o permisos debería tener? ¿Las certificaciones dependerían del país al que quiera exportar o existe alguno básico por el cual debo empezar? Como, Elliot, como mencioné hace un momento, hay lo básico que debería tener la empresa, ¿no? El RUC, la autorización, en este caso del SENASA, entiendo, en este caso sería el SENASA como tal, ¿no? Y los demás documentos. Y hay que tener en cuenta a qué país quieres exportar y las condiciones que este país pone para poder exportar esos productos, ¿no? En base a ello, obviamente, puedes exportar. Si en caso te piden algún examen laboratorial que suele ocurrir, que no llega con tanta anticipación y demás, o demanda un costo-beneficio un poco más complicado, pues obviamente eso puede implicar un poco a dónde debas evaluar. Pero sí sugiero que veas bien a qué país es al que estás queriendo exportar esos productos, ¿no? César dice, si quisiera tramitar CLP de SENASA para realizar venta de frutas a alguna empacadora de requisitos, ¿qué requisitos debo cumplir en campo? Bueno, básicamente venta de frutas, ¿te refieres a la empacadora? La empacadora no tiene o sea, bueno, debe cumplir con la funcionalidad según lo que obviamente hace referencia, ¿no? Es decir, básicamente los milibares, ¿no? Y que no, de repente, no tenga alguna condición en lo que vendría a ser el sellado y demás, ¿no? Eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Vilma dice, si tengo análisis, si tengo análisis de productos terminados orgánicos con trazas se puede exportar, entiendo, ¿no? Hay un límite de trazas para los productos a exportar de producto orgánico. Como lo mencioné, también los límites máximos de residuos, hay que verlos y evaluarlos en base al país de destino, hasta qué cantidad nos permite como tal de por sí. Narda dice, si una empresa realiza extracción de aceites esenciales en semilla, ¿es SENASA quien brinda los certificados para exportar? Claro, porque entiendo de que solamente estás sustrayendo lo que vendría a ser y no le estás poniendo ningún aditivo. Entonces, en este caso sí sería el SENASA, ¿no? Estás extrayendo el aceite, ¿no? La esencia de por sí de la semilla. Entonces, eso es lo que corresponde, ¿no? Mariela dice, el CLP se saca en Senasa y es para el lugar de producción, es para los productores y sus campos, es certificar campo. Sí. Bien, no sé si hay alguna otra duda adicional. Si tuviésemos alguna otra duda adicional, si no, ya con esto estuviéramos concluyendo la clase de hoy. Y bueno, les pido por favor que revisen el caso que les di la clase pasada, ¿no? Para poder también conversar de ello la siguiente clase que nos toca ver el Sanipes como tal. Bien, ¿hay alguna otra consulta, alguna acotación que tenga que hacer alguien más? Me gustaría leerlos, ¿no? Bueno, si eso es todo, hasta ahí sería conmigo. Por favor, revisen. Entiendo que les están colgando la información. Revisen, lean y si tuviesen alguna duda, me notifican. El link de la asistencia sería con la señorita que hace un momento
me presentó, ¿no? Muchas gracias a todos. Sí. Buenas noches. Excelente, Magíster. Muchas gracias por la acción del día de hoy. Creo que ya las dudas han sido absueltas por ustedes, de los profesionales. Como usted lo mencionó, la línea de asistencia va a ser compartida en breve por el grupo de WhatsApp y esta clase que está siendo grabada va a ser compartida de igual manera el día de mañana por su grupo para que pueda repasar. Muchísimas gracias, chicos. Hasta la próxima clase. De acuerdo, buenas noches, Magíster. Estimados profesionales, como he repetido, la clase va a ser compartida el día de mañana por el grupo de WhatsApp para que puedan repasarlo y esta PPT va a ser de igual manera subida en estos momentos al aula virtual para que puedan repasarlo los que han realizado su inversión. Esta inversión es de 89,90, lo cual incluye su acceso completo al aula virtual y también asegura su certificación al culminar este diploma. Ya saben que este valor promocional está válido desde estas clases hasta finalizar todo el diploma, que es el 17 de marzo que está culminando. Nuestra próxima clase es el día 10, martes, en este mismo horario de las 7:30 de la noche. Que tengan todos muy buenas noches y un excelente fin de semana. Judy, ¿me estás pidiendo el número para pagar? Sí, por favor, comunícate con nosotros por interno. Voy a dejar el número nuevamente de Elevate Perú aquí por el chat para que así puedas escribirnos. Nos pide los medios de inversión. Aquí, los estoy enviando, ya están enviados. Y de inmediato estaremos enviando. Aunque en cada grupo están fijados los medios de inversión, para que así lo tengan en cuenta. Y solamente nos estarían enviando por interno su captura de pantalla. Hacemos la validación y le enviamos su usuario y su contraseña para que ya tengan acceso al aula virtual. Recuerden que el acceso al aula virtual es muy importante. ¿Por qué? Porque solamente desde su aula virtual ustedes van a poder descargar su certificado. El certificado es avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y es emitido con 120 horas académicas, el cual se complementa con el material, como repito, del aula virtual. ¿De acuerdo? Si tuvieran alguna otra consulta, alguna otra duda, por favor nos escriben por interno para poder ayudarlos. Que tengan muy buenas noches a todos.